¿no? Que de hecho yo creo, Juan, corrígeme, yo escuché acerca de estos medicamentos desde el arranque. Sí, correcto. ¿Verdad que sí? Sí. Hasta que de repente pues ya no se supo nada más acerca de eso. Correcto. El presidente Trump en un momento dado también los menciona, que ha sido un tratamiento para la malaria y que se ha probado ser efectivo también para el COVID-19. Él los utiliza, le va súper bien. Así que vamos a escuchar las palabras que él menciona de su testimonio, de su experiencia personal, y venimos hablando un poquito más de eso. El voto de esa enfermedad en 3 o 4 días. Exacto. Que era que estaba negativo y que lo había definitivamente matado con la medicina de la que he hablado y he repetido muchas veces que usé y que sigo recomendando, la hidroxicloroquina con la citromicina. Y básicamente, después que yo hice ese live, empezaron los ataques contra este medicamento y de verdad que me sorprendí mucho, no entendía, hay cosas que no entiendo aún, pero espero que las autoridades pertinentes tomarán el tiempo, porque para eso tenemos en Estados Unidos un FBI, un buró de investigaciones que investigan todo, inclusive a las personas que trabajan para el gobierno, porque ellos tienen sus propias formas de estar seguros que ningún oficial en función está incluso robando o lucrando con el dolor de una nación, sobre todo en un momento como este, que estamos en pandemia. Pero lo principal por lo que quería hacer este live hoy, y ya tengo 2.300 personas conectadas, es para darle las gracias a todos los que están preocupados con mi salud, para decirles, estoy aquí, estoy bien, me siento bien. Creo que prácticamente desde el 27 de marzo, yo diría, no tengo ningún síntoma. Es decir, de la fase 1 se quedó ahí, la fase aguda desapareció, me quedó mucho cansancio, pero ya me estoy recuperando porque ya empecé, me quedan unos días, si las cosas siguen como van y regresamos a trabajar el próximo lunes a la oficina, porque no hemos parado de trabajar, pero si empezamos a trabajar el próximo lunes, que ya significaría que ya no estamos en cuarentena, definitivamente me quedan solamente 3 o 4 días y yo tenía muchas cosas que quiero hacer todavía en mi patio. Además, para compartirlas luego con ustedes, está quedando bien bonito, mis plantas, mis orquídeas, y realmente pues he tenido poco tiempo de hacer cosas en la casa, porque he estado todo el tiempo al teléfono, todo el tiempo estudiando, leyendo, mirando las informaciones. Déjenme decirles que, y ustedes saben que mucha gente me preguntó sobre el tratamiento que yo había hecho y que yo recomendaba, y le he contestado a mucha gente en privado, y cuando dije incluso que lo iba a publicar, decidí no hacerlo cuando vi las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud, que creo que es el que está encabezado por el doctor Anthony Fauci, una autoridad de salud de muchos años de experiencia, y a mí realmente me dejó con la boca abierta porque no podía entender por qué estaban en contra, lo dice así el guideline, en contra del uso de la hidroxicloroquina. Realmente me asustó, y siendo que yo estaba dentro de mi casa, que no podía salir, ni que estaba haciendo nada en los hospitales, solamente me hizo, lo que me preocupó fue llamar a mi nurse practitioner que trabaja conmigo y empezar a preguntar qué están haciendo en los hospitales. Para mi sorpresa, casi todos los hospitales están usando la hidroxicloroquina. Hay incluso un hospital en Broward donde uno de sus líderes allí no solamente usa hidroxicloroquina con acitromicina, sino que añade el ivermectin, que yo lo he usado, lo he prescrito en casos donde ya considero que la hidroxicloroquina pues no va a hacer mucho, o personas que a lo mejor tienen un riesgo alto cardiovascular, o personas que ya han tomado otros antibióticos por otras patologías que tenían anteriormente. Y la realidad es que cuando tú dejas de brazos cruzados a un médico, es decir, cuando tú le quitas de acuerdo a un guideline es un estándar de tratamiento, y cuando
hacen los guidelines. Yo recuerdo mucho en Cuba, mi profesora del internado de medicina interna, la doctora María Antonia Rocha, ella decía que a ella no le gustaban mucho los guidelines, porque cuando tú haces un patrón, en Cuba le llamábamos las normas de medicina, si alguien se sale del patrón y pasa algo, automáticamente estás poniendo la autoridad médica en peligro, estás cuestionando. Bueno, interesante lo que él plantea, ¿verdad? Fíjate qué interesante cuando él dice, esto fue lo que yo utilicé, no solamente yo lo utilicé, es lo que se está utilizando en los hospitales de la Florida. Ajá. Y menciona el condado particular donde a él le consta que lo están haciendo con mucha efectividad. Baja el guideline, las instrucciones de que esos dos medicamentos no se pueden utilizar, ¿ok? Así que a veces, Fernando, tú escuchas información, Moreno, uno escucha información que muchas veces, ¿cómo te digo? Dan base a las llamadas teorías de conspiración. Uh-huh. Porque si estos dos medicamentos, en el caso de él como médico, ¿quién le quita a un doctor su propia experiencia? ¿Quién se la quita? Claro. Algo que él utilizó para él y que en 3 días lo tenía bien. Eso es todavía más contundente. ¿Ah? Él mismo Ajá. se enferma, él se medica y dice que no pasa a la segunda etapa. O sea, se le quitó. Se le quitó en rápidamente. 2 días. Sí. Uh-huh. Eso es contundente. Totalmente, absolutamente. Pero es como cuando uno dice teoría de conspiración, yo estoy tan sorprendida de que cada vez que leo hay alguien más que se añade a la lista de la teoría de la conspiración, lo que la gente presume. Exacto. Porque primero pues mencionaban hasta nombres de personas, no me atrevo ni decir, ¿verdad?, a nivel del mundo, uh-huh. Pero ahora se mencionan farmacéuticas, ahora se mencionan tanta gente, hasta la tecnología, mi gente. Ajá. Hasta personas que tienen que ver con los celulares nuevos, con los nuevos equipos tecnológicos. Y yo estoy empezando a creerlo. Luego de escuchar a este hombre, digo, algo de cierto tiene que haber. La CEO de YouTube, ella Ajá. se llama Susan Wojcicki, directora ejecutiva de YouTube, anunció que todo el contenido que contradiga a la Organización Mundial de la Salud uh-huh. sobre la pandemia de coronavirus se eliminará de la plataforma de video. Ahí es que tú dices, espérate, es una locura creer en todas las teorías de conspiración, pero muchas veces ocurren cosas que tú dices, aquí hay una banderita. Sí. Y eso es lo que a mí me parece con lo que este doctor narra de su experiencia y de lo que le consta en por qué entonces se prohíbe algo que está siendo efectivo hasta el momento. Luce como si la conspiración fuese del otro lado. Exacto. ¿Ves? ¿Y qué tiene que ver con YouTube con esto? ¿Quién está manejando? Por eso, es como una cadena. Y yo no sé cuántos videos serios ustedes han visto de doctores que tienen el standing también. Son virólogos, son doctores graduados de Stanford, de Harvard, diciendo, mira, la forma en que esto se ha manejado no ha sido la forma más correcta. ¿Por qué la voz de esos doctores, tan científicos como los que apoyan de la manera en que se ha manejado, no se les toma en cuenta? Vis a vis, ambos son médicos. Uh-huh. Lo único que tienen puntos de vista diferentes. Uh-huh. Yo no sé qué opina la gente de todo esto, porque abona más a que haya dudas de los procesos, a que hayan dudas de lo que se acusa, que es el interés de algunos. De hecho, de Anthony Fauci se ha dicho que puede ser, tiene intereses creados en una futura vacuna, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo tú defiendes? Si yo tengo intereses creados, que lo que falta es presentar la evidencia de con quién él está asociado, con qué farmacéutica, aunque muchas veces, ¿verdad?, se arregla de que no haya nada, evidencia precisamente escrita. Uh-huh. Pero ¿por qué se empuja solamente en una dirección y se rechaza la otra con testimonios como lo del doctor Misael González? Yo creo que aquí lo peor es el simulacro que hicieron en Nueva York en el mes de octubre. Hello. El simulacro con el coronavirus, con la vacuna. Uh-huh. O sea, quedaron bien al descubierto. Aquí hay una doctora que está siendo boicoteada también, porque está hablando del baking soda. Allá mismo a mí me tumban mis videos, porque yo toda la vida de uso de razón, ¿verdad?, he hablado del baking soda, de los beneficios que tiene en este tiempo. Y la están boicoteando a esta doctora. Le están tumbando los videos también. O sea, ¿sabes de la que te hablo, verdad? Sí, claro, boricua, sí. Yo creo que reside en la Florida, yo creo. Sí. Vamos a ver qué opina el público. No sé si el público quiere opinar en relación a esto, pero el testimonio de Misael como doctor a mí me llama la atención, porque es como cuando tú recibes un milagro en Cristo.
tú lo vas a dar. Sí. Tú vas a decir, mira, mi Cristo me sanó de tal cosa. Y de esta forma. Y de esta forma. Y decir, no creo en eso. Exacto. Él dice, a mí me dio COVID. Yo utilicé estos medicamentos, en tanto tiempo estaba bien. Reconozco que otros compañeros están utilizándolos en los hospitales y ahora viene una instrucción de que no se utilicen esos medicamentos. Tú dices, wow, pero si está siendo efectivo hasta con algunos doctores mismos, ¿por qué se prohíbe totalmente? 787-993-9700, se llena las líneas, la gente quiere opinar. Qué bueno, adelante. Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué te parece esto? Primero quiero identificarme. Soy el doctor Carlos Rivera Vázquez, soy infectólogo y quisiera hacer unos señalamientos sobre el interesante tema que ustedes están discutiendo esta mañana. Claro que sí. Dejando a un lado cualquier teoría de conspiración, queremos analizar esto como científicos y dándole la validez a los datos que están saliendo. Hemos visto que se han publicado datos en una crisis como la que estamos pasando, en donde salen fragmentadamente y en una forma muy desorganizada, no como usualmente uno evalúa los medicamentos. Es cierto que la hidroxicloroquina y el Citromax son dos agentes que han probado en cierta medida efectividad contra el COVID-19. Sin embargo, como se hace el análisis científico de cada medicamento para, número uno, describir su efectividad y número dos, ver si son seguros. Estos son dos medicamentos que están disponibles comercialmente para otras indicaciones, como ustedes han mencionado, hidroxicloroquina para malaria y el Citromax para diferentes infecciones respiratorias, porque es un antibiótico que lleva ya bastantes años en uso en la comunidad médica. Sin embargo, cuando se empieza a usar medicamentos que ya están aprobados para otras indicaciones en una indicación nueva, hay que hacer estudios clínicos que en esta crisis no hay tiempo o no ha habido tiempo para uno diseñar un estudio doblemente ciego comparativo para poder decir esto es seguro y es efectivo en tal % contra tal cosa. Definitivamente no estoy diciendo que no sean efectivos, hay múltiples reportes anecdotales que sí lo son. Sin embargo, los pocos estudios que han salido publicados en journals médicos prestigiosos como el New England Journal of Medicine, que son ensayos clínicos que se han tratado de montar con las experiencias anecdotales y ciertas experiencias de algunos colegas e instituciones hospitalarias, no ha demostrado efectividad, al punto que el CDC, el FDA, ha emitido las opiniones y recomendaciones y guías que han hecho. Las guías son guías. Las guías en medicina no necesariamente limitan el uso de estos medicamentos o de ciertas avenidas terapéuticas o de diagnóstico, pero definitivamente son guías y tienen cierto peso. El tiempo nos dirá, cuando se pueda uno analizar en una forma más objetiva y con más datos, cuán efectivo es este tratamiento versus otros tratamientos que se están haciendo ensayos clínicos también. Doctor, disculpa que lo interrumpa. Precisamente por lo que usted está diciendo, me parece entonces que el comentario del doctor Misael es más importante, porque si todos estamos aprendiendo en el proceso, tanto la comunidad científica como la médica, en tratar un virus que es novel y que no hay nada de antemano que se tenía a la mano para combatirlo, si para muchos casos, y es la experiencia del doctor Misael González, de que esos dos medicamentos fueron muy útiles para él, ¿por qué entonces establecer un guideline prohibiéndolos cuando todos estamos aprendiendo en el proceso? En eso estamos de acuerdo, pero quiero hacer otra aclaración. Estos medicamentos, uno de ellos, el antimalárico, es un medicamento que se usa para otras condiciones y de momento la demanda tan alta que hubo sin datos sólidos para apoyar el uso contra COVID
creó un estado de emergencia para aquellos pacientes que usan la hidroxicloroquina para malaria y para otras indicaciones médicas que sí está aprobado. Entonces, son diferentes factores. Yo no estoy tratando de justificar una decisión u otra. Yo obviamente no soy parte del comité que toma estas decisiones, pero sí soy un médico especialista en enfermedades infecciosas que tiene el expertise para analizar y opinar sobre toda la literatura que se está publicando, a la cual le estoy dando seguimiento bien cercano. Definitivamente todas estas interrogantes, como ustedes mencionaron hace un tiempito, con el tiempo podremos tener los datos para poder contestar cuál es el mejor tratamiento, cuáles son las mejores alternativas de diagnóstico, etcétera. Mientras tanto, sí surgen todas estas teorías de conspiración que Moraima menciona, que yo también he estado siguiendo con un ojo muy precavido. Yo era de las personas que estas cosas de teorías de conspiración le daba la importancia. Esto parece un script de Hollywood para una buena película. Sin embargo, empiezan a surgir una serie de interrogantes que nos hacen a nosotros pensar, por ejemplo, de dónde y cómo, en qué circunstancias surgió este virus. Hay un montón de teorías, pero definitivamente, como cuando surgió la época de SIDA y a mí me preguntaban en las conferencias cómo surgió esto, había muchas interrogantes. Ay, doctor. Ay. Está ahí. Okay. Qué bueno. Y mi contestación siempre era la misma. Miren, tenemos un virus. Imagínense que el virus es un tigre, entró en nuestra casa, está en el medio de la sala. En este momento, a mí realmente no me interesa si entró por la puerta de la sala, por la ventana de la cocina. Tengo al tigre en el medio de mi sala y tengo que bregar con él. Hay que resolver. En este momento nosotros tenemos al COVID y tenemos una situación crítica que tenemos que luchar con ella. Todas estas interrogantes no es que sean menos importantes, pero llegará el momento en que se contestarán todas, porque el tiempo nos dará la herramienta necesaria para evaluar toda la información y podremos llegar a decisiones y a conclusiones más precisas, demostradas por estudios que sean aceptados por la comunidad científica y médica en general. No se quedará precisamente como el HIV, porque yo recuerdo que al comienzo, en los 80, se decía, estamos estudiando para una posible vacuna y ya han pasado 35 años, ¿no? Es decir, ¿cómo usted lo ve ante esa realidad, no? Porque no llegó. Es otro señalamiento muy interesante, que bueno que me recuerdas el planteamiento. Hay diferentes tipos de virus. El virus que estamos bregando es un virus que su material genético es de RNA. Los virus de RNA son virus que son más difíciles de diseñar vacunas que un virus de DNA. Y el problema es que con VIH existe un factor muy importante. Cuando un virus de VIH utiliza el mecanismo de la célula humana para replicarse, como es el virus de VIH, como es el coronavirus, tenemos que ver un concepto que los virólogos conocen como fidelidad. Yo tengo la suficiente edad, mayor que todos ustedes tres, de poder acordarme de los discos de vinilo donde cuando uno compraba un equipo decía, y este es un equipo de alta fidelidad, high fidelity. Cuando uno aplica ese concepto a la virología, quiere decir que un virus, cuando es altamente fiel o high fidelity en su replicación, quiere decir que cuando se replica, sus hijos en un 99.9% de los casos son idénticos al virus padre o madre. Eso es un virus con una replicación, con una fidelidad alta. El virus de VIH tiene una replicación con una fidelidad extremadamente baja y por lo tanto, cada vez que se replica, se crean cepas, muchas de ellas que no son tan dañinas como la cepa original, pero se crean cepas que no son idénticas y uno no puede diseñar una vacuna para la cepa original porque ya los hijos son diferentes. No sé si me entendieron. Claro. Sí, es un concepto, digo, para mí un poquito difícil, claro está, porque no tengo el entrenamiento que usted tiene, pero quería preguntarle, doctor, ¿verdad? Es un virólogo, es un experto en el tema.
¿por qué se nos empuja a que todos aceptemos que la Organización Mundial de la Salud es el ente inquebrantable de absoluta credibilidad en este tema cuando se ha contradicho tantas veces en el proceso? Al principio nos dijeron, el virus se contagia de animal a ser humano. Vino una cacería de matar murciélagos, que aquí los que aman y defienden los murciélagos tuvieron que decirle a la gente no salgan a las cuevas a matar murciélagos, porque no se contaminaba, decía la Organización Mundial de la Salud, de humano a humano. A las 2 semanas o 3 corrigen y dicen sí se contagia de humano a humano, pero solamente por secreciones, ¿verdad? Pues si estornuda, todo lo que es el contacto acuoso. No hay contaminación ni en superficies ni por el aire. Después pasa un tiempo, no, disculpen, sí se contagia porque el virus se queda en las superficies y también se queda en el aire. Por eso las mascarillas, nos dijo la Organización Mundial de la Salud, no es necesario usarlas las mascarillas para luego al mes decirnos es necesario usar mascarillas. O sea, ¿cómo me piden a mí, que no necesito ser un experto de nada ni doctor, pero sí puedo seguir la data de la información que me dan, de que me digan los expertos en el mundo de estos temas, toda esa serie de contradicciones en un lapso de 45 días aproximadamente, doctor? ¿Cómo compaginamos eso? No estoy tratando de justificar a nadie, obviamente estoy expresando mi opinión personal y profesional, pero vuelvo y repito, estamos bregando con una experiencia con este virus que no habíamos tenido en absoluto nadie en el mundo. Nadie era experto en este virus. Sí teníamos expertise en el manejo de enfermedades infecciosas virales, bacterianas, etcétera, pero las recomendaciones se van modificando según vamos teniendo experiencia y datos que sostengan para poder emitir recomendaciones responsables. Cuando usted tiene toda la razón, cuando esta información empezó a salir, fue bien contradictorio en mi análisis como infectólogo que dijeran que solamente se podía transmitir por droplets o gotas, y que no había transmisión airborne o por aire. La tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, se transmite por aire. Así que eso quiere decir que cuando alguien que tiene tuberculosis estornuda, tose, habla, genera micropartículas de saliva que se quedan flotando en el aire, y ahí hay bacterias, y cualquier persona que esté en contacto cercano podría contagiarse con tuberculosis de esa forma. Una persona tuberculosa entra a un avión, que es un espacio cerrado, por muchas horas uno encerrado ahí, que el aire solamente recircula internamente en la cabina, pues definitivamente hay cientos de casos en la literatura médica de reportes como azafatas se han contagiado de pacientes que tienen tuberculosis activa y entran en un vuelo. Pero cuando uno analizaba todos los datos iniciales que salieron, no nos hacía sentido, por lo menos a mí no me hizo sentido, desde que dijeran que esto era por droplets solamente, cuando la tasa de ataque de la infección había sido tan dramática. Y nos llevamos a enero, cuando China dice por primera vez al mundo, tengo una epidemia, está todo controlado, pero vamos a hacer 2 hospitales en 10 días. Cuando yo vi ese dato, yo dije, uno no hace 2 hospitales en 10 días por 500 casos. Exactamente. Así que cuando ellos empezaron a dar todas estas señales de humo, ahí nosotros empezamos a preguntarnos, aquí como que esto no es todo como lo están diciendo. Y definitivamente seguimos en esa suspicacia de evaluarlo todo, y desgraciadamente es un ejemplo de cómo la Organización Mundial de la Salud tuvo que retractarse de sus propias recomendaciones. No me imagino, pero podría ser también que las entidades federales se tengan que retractar de su prohibición para la hidroxicloroquina y el Citromax, pero en este momento no hay datos contundentes que no sean anecdotales para uno poder aseverar de que es un tratamiento
recomendado full blast. Doctor, no sé si me he explicado. Sí, perfectamente, doctor. Y agradecemos tan excelente información y el hecho de que esté patentizado, de que estuviese patentizado, a mí también eso como que me chocó bien fuerte también. ¿El virus te refieres? Sí, todo esto que está ocurriendo a principio. Eso es una de las informaciones que hacer. Estas teorías de conspiración, verdaderamente con la tecnología que tenemos hoy en día, con la tecnología en internet y todo el mundo está leyendo todo lo que está saliendo. Y desgraciadamente hay personas que se dedican intencionalmente a publicar información falsa que crea esta incertidumbre, que le suma a toda la incertidumbre que esta crisis nos ha causado a todos a nivel mundial. Claro que sí. Doctor, se nos va el tiempo rapidito. Le voy a pedir un favor, si le parece, ya que nos honra ser parte de la audiencia de este programa y de esta emisora, si me envía su información para futuros temas a enrutajc@gmail.com. Ese es mi email. Yo produzco el programa y tenerlo de recurso en un futuro para temas como estos sería extraordinario. Le agradecería para que mí, para mí es un placer. Yo estoy guiando ahora, no lo puedo anotar, pero yo le voy a dar una llamada más tarde y me dan los datos. Yo le doy mi teléfono y mi correo electrónico. Seguro que sí. Si Qué lo bueno. recuerda de la mente, en el nombre del programa, en ruta jcdejuancarlos@gmail. Ese es el email mío, ¿ok? Gracias, doctor. Perfecto. Bendiciones. Que tengan buen día, Dios los bendiga. Amén. Interesante por Qué demás. bueno. Muy interesante. Interesante por demás. Fíjate cómo es tan precavido, pero hay unas cositas unas banderitas que llaman la atención. Claro. De eso se tratan estos temas, ¿no? Él dice que desde el principio, desde los hospitales, a mí eso también me chocó. ¿Cómo pueden hacer en tan poco tiempo unos hospitales? O sea, ¿de dónde sale la idea? ¿De dónde ya esto había? Esos planos estaban hace rato. No hay claro forma que de construir dos Estaba hospitales concebido enormes. ya, estaba Exacto. concebido. Lo triste es que la publicidad y los medios de comunicación han sido tan efectivos Ajá. en su campaña que hay gente escuchándonos ahora mismo molesto porque ellos quieren que esto sea de verdad, Correcto. ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Y que no haya solución nunca jamás. Exactamente. ¿Sabes? Y que el COVID se va a comer el mundo entero. Correcto. Y hay que abrir la mente. Así es. Definitivo. Así que, bueno. Repetiremos estos temas. De hecho, somos bastante, ¿verdad? Hemos dado seguimiento bastante a esto. Sé que se va a repetir. Y ahora tenemos otro experto, pero en finanzas. Gustavo Vélez, ya mismito con nosotros aquí. Eso es lo próximo. Nadie se vaya. 8 de la mañana. Buenos días, Puerto Rico. En ruta. Nueva Vida 97.7.